El pecado de este pueblo había llegado al colmo, había llegado a su pináculo más, iba a decir más alto, pero en este caso se diría más bajo. Pero ellos habían logrado incluso sobrepasar los límites que ellos habían ya sobrepasado. Pero para esto, hermano, vamos a orar y pedirle al Señor que ese no sea un servicio más, que no sea un mensaje más, que nuestros oídos espirituales no hayan sido cerrados por la arrogancia que posiblemente está escondida en nuestros corazones, pensando que caminamos bien, que estamos bien, sino que dejar que el Espíritu de Dios traiga ese ánimo, esa exhortación, a través de una convicción como solamente Él puede hacer. Pidámosle a Dios. Amado Dios, te pedimos, Señor, en este momento, llegando confiadamente ante tu trono, que tú hables a nuestras vidas. La iglesia es absolutamente obvio que no han venido a escucharme a mí. Hemos venido a escuchar tu palabra. Hemos venido a escucharte a ti hablar, a usar vasos de barro, vasos inútiles, para que tu gloria, la gloria, sea solamente tuya, Señor. Permite, Padre, que en este momento no pongamos resistencia a tu palabra. Que nuestros oídos y nuestros corazones no se hayan vuelto insensibles a tu voz, sino que podamos, Señor, escucharte, que podamos obedecerte, amarte mejor. Y que mientras que tú corriges, Señor, lo que tengas que corregir en nuestras vidas, también tú nos animes, porque queremos servirte, Señor, de una mejor manera cada día. Te lo pedimos confiando que tú lo puedes hacer. Nuestra seguridad está en ti y solamente en ti, Señor. Pero recuérdanos eso en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos sistemas de seguridad en diferentes lugares y diferentes tipos de artículos? Cada uno de nosotros tiene lo que hoy en día se llama un celular inteligente, que el día de hoy, si tú lo pierdes, aunque es muy raro que una persona pierda su celular, casi siempre anda con el celular. El celular es casi como que está soldado a la mano de la persona casi, ¿verdad? Es muy difícil, pero si se nos llega a perder en alguna ocasión, por alguna distracción, podemos usar de diferentes sistemas que tiene, especialmente Android, que es mucho más sofisticado que el Apple, iPhone. Ya ustedes conocen mi preferencia. Podemos encontrarlo rápidamente. En nuestros autos, cuando nos bajamos, tenemos un control remoto que apachurramos un botón y se le prende una alarma para que cualquier persona que quiera venir a tomar de lo ajeno pueda ser descubierto cuando esa alarma suene. En la casa tenemos, en lo personal tenemos alarma, tenemos sensores en todas las ventanas. Tenemos sensores de movimiento en caso de que alguien esté caminando por dentro cuando no debería estar adentro y que esa alarma suene conectada con el centro de vigilancia que puede llamar a la policía o me llama a mí para ver si es una falsa alarma o no. Tenemos cámaras. Pero muchas veces esas cosas, las alarmas de nuestros carros, las alarmas que tenemos, no hacen la función que nosotros esperamos. Hoy en día pues sabemos que hay autos que son robados, que son llevados a pesar de que tengan una alarma muy sofisticada. Hay casas en las cuales los intrusos se han metido aunque tengan por todas partes sensores y alarmas. Hay sistemas de seguridad incluso que no hay otra forma de describirlos sino como arrogantes. Y déjenle explico por qué digo que hay sistemas de seguridad arrogantes. Tienen mucha sofisticación con lo último en tecnología.
alarmas, monitoreo, rayos láser para poder identificar cualquier movimiento. Parecen sistemas de películas. ¿Ha visto usted esas películas? Que de repente, no sé, por ahí no lo tengo anotado, pero me recuerdo de un hombre que de repente baja en un cordón suspendido con láseres por todos lados para tratar de hacer un robo. Pero no son 100% seguros. En 1990, aquí en Estados Unidos, 2 hombres disfrazados de policías entraron a un museo en Boston. Esposaron a los guardias que estaban cuidando de ese lugar, de ese museo. Y durante 81 minutos, y fíjense nada más, 81 minutos tuvieron lujo de tiempo. En ese tiempo se robaron 13 obras de arte. Entre ellos estaba un Rembrandt, un Vermeer, con aproximadamente un valor de $500 millones. En el 2003, en el país de Bélgica, el centro de diamantes Antwerp sufrió un crimen que ha sido llamado el robo del siglo. Este robo fue planeado por 3 años. Y pudieron acceder a una bóveda que estaba considerada como impenetrable, donde se robaron aproximadamente $100 millones en diamantes, piedras preciosas y efectivo. En el 2005, el Banco Central de Bulgaria, en Brasil, unos rateros excavaron por meses un túnel de 250 pies de longitud, accediendo a la bóveda del banco, y se robaron aproximadamente $70 millones en ese momento. Hay sistemas de seguridad que, por muy bien planeados que sean, que causen a la persona que lo diseñó una arrogancia en decir, este sistema es impenetrable. Hay personas que se dan a la tarea de todas maneras poder penetrar esas cosas. No es extraño, hermanos, pensar que los creadores de estos sistemas sintieron una arrogancia y pensaron que nunca se robarían aquellos objetos de valor que estos sistemas iban a proteger. Otro ejemplo de arrogancia, hermanos, no sé si usted se recuerda y ha escuchado de un barquito que una vez viajó a través del Atlántico. En su tiempo, un barco grandísimo, pero hubiese sido más bien un barquito de papel comparado al poder de Dios. Antes de salir este barco cruzando el Atlántico, el capitán fue escuchado decir que este barco ni Dios lo hunde. Palabras arrogantes. Tenía seguridad en un barco inmenso, un barco que era difícil de hundir, pero que para Dios era cualquier cosa. Hoy vamos a ver ejemplos de arrogancia dentro de un pueblo de Israel que tenía una seguridad ilusoria, una seguridad falsa, hermanos. Y vamos al primer punto leyendo Amós 6, 1-7, donde veremos la celebración en medio de calamidad. La celebración en medio de calamidad. Dice Amós 6:1: hay de los que viven reposadamente en Sión, y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria, los notables de las naciones principales a quien acude la casa de Israel. Pasen a Calné y miren, y de allí vayan a Hamat la grande, desciendan luego a Gat de los filisteos. ¿Son ustedes mejores que estos reinos? ¿O es su territorio mayor que el de ustedes? ¿Alejan ustedes el día de la calamidad y acercan la silla de la violencia? Los que se acuestan en camas de marfil se tienden sobre sus lechos, comen corderos del rebaño y terneros de en medio del establo, que improvisan al son del arpa, y como David han compuesto cantos para sí, que beben vino en tazones del altar y se ungen con óleos, los óleos más finos.
pero no se lamentan por la ruina de José. Irán, por tanto, ahora al destierro, a la cabeza de los desterrados, y se acabarán los banquetes de los disolutos. Este pasaje comienza igual como han comenzado otros pasajes anteriores en el mismo libro de Amós. ¡Ay! Ese es un grito de horror que estaba sobre el pueblo, que no podía ver los ejemplos alrededor y que se los miraba, pensaba, eso a mí no me sucederá. Eso a mí no me va, a nosotros no nos va a acontecer. Ay, hermanos, era un grito de horror sobre un pueblo que ignoraba la desgracia de su hermano y solo se deleitaba en lujos y en banquetes. Un pueblo, hermanos, que escuchaba pero ignoraba advertencia tras advertencia. Un pueblo así, hermanos, se vuelve insensible. ¿Cuántos en su familia tienen un familiar que pone una alarma y la alarma suena y suena y suena y no la apagan? No apunte a su familiar. No le dé codazo tampoco a alguien. Esa alarma para esa persona se ha vuelto algo normal. Los oídos de esa persona se han vuelto insensibles después de escuchar esa alarma vez tras vez tras vez. Ya no les hacen nada. Ya no se despiertan con esa alarma. Tienen que ahora inventar una alarma diferente, a lo mejor con algo que esté conectado al pie, con un sensor que sienta como que le dan un shock eléctrico. O como el cuento del niño, hermanos, aquel niño que salía corriendo del bosque a la ciudad diciendo que un lobo lo venía persiguiendo. De principio, la gente le hizo caso, iba a su rescate. Pero después de tantas veces de este niño mentir, cuando un lobo no lo seguía, decía, me viene persiguiendo un lobo, llegó el momento cuando la gente ya ignoraba la voz de alarma de este niño, ya no le hacían caso. Este pueblo, hermanos, había recibido mensaje tras mensaje tras mensaje, al estilo de una iglesia que viene domingo tras domingo tras domingo y escucha mensajes que ahora se vuelven un mensaje más. Este pueblo estaba en un centro de adoración. Ahí menciona el libro de Amós, menciona Samaria, hermanos. Una ciudad situada sobre el monte Gerizim a 2,800 pies sobre el nivel del mar. Esta era una fortaleza natural. Era un lugar de altura, hermanos. El texto menciona otro centro de adoración. También menciona a Sión. Este es un término que representa a Jerusalén, otra ciudad que estaba sobre una fortaleza natural a 2,400 pies de altura. Hermanos, en el tiempo de antes, una ciudad sobre un monte, en esos tiempos antiguos, eran más resistentes a las invasiones de los ejércitos enemigos. El pueblo se sentía seguro, como si estuvieran en una bóveda impenetrable. Vivían reposadamente, dice Amós. Ustedes que viven reposadamente, viven tranquilamente, siguen viviendo en su camino, haciendo lo que les da la gana hacer. Los poderosos de la nación que estaban en estas fortalezas se sentían seguros. Tan seguros que habían llegado a la arrogancia de pensar que a ellos no les sucedería nada malo. Pero se les dice, hermanos, pasen por otros lugares que también pensaron igual que ustedes. Y se les menciona a 3 lugares: Calné, Hamat el Grande y Gat. Y sobre estos lugares, hermanos, podemos saber, por ejemplo, Calné era una ciudad antigua fundada por Nimrod en Mesopotamia. Usted puede leer más de esta ciudad en Génesis 10:10. Era una gran ciudad, una fortaleza, una ciudad poderosa. Se menciona también Hamat la Grande, una ciudad-estado aramea en Siria, destacada por su poder, por su tamaño, por su importancia.
Y se menciona a Gat, que por la historia también la conocemos como una gran ciudad filistea, fuerte, ciudad de gigantes, como el gigante conocido Goliat. Pero hermano, ¿sabe usted quién conquistó a Calné? Una ciudad poderosa y grande. El ejército asirio la conquistó. ¿Sabe usted a manos de quién cayó Hamat la Grande? A las manos del imperio asirio. El ejército asirio la conquistó. Y lo mismo pasó con Gat. Entonces Amós les dice, volteen a ver estas ciudades. Ciudades que eran grandes en su tiempo, que eran poderosas, que eran importantes. Pero ellas cayeron. Y les pregunta el profeta Amós, ¿son ustedes mejores que estos reinos? ¿O es su territorio mayor que el de ustedes? Ni siquiera ustedes tienen el tamaño de esas ciudades. Y esas ciudades cayeron. ¿Qué les hace pensar que ustedes no pasarán por la misma historia? Israel no era mejor, ni su territorio era más grande del territorio de estos lugares. Israel solo estaba acercando la calamidad al escuchar el mensaje de Dios e ignorarlo. Decían, estamos bien, no necesitamos de ese mensaje, podemos seguir viviendo la vida como la estamos viviendo. Tenían una seguridad ilusoria quiere decir falsa. Algo que parecía seguro que no era seguro. Disfrutaban de sus camas de marfil. Comían de lo mejor del rebaño, hermanos. Hacían fiestas con el arpa tratando de imitar a David. Pero no tenían ton ni son. Como que yo le dijera ahorita a una persona que nunca ha tocado la batería o que nunca ha tocado el piano, por favor pasa acá enfrente y diríjanos en alabanza. No van a tener ni el tiempo adecuado, ni van a poder usar las teclas apropiadamente para que surja un sonido agradable. Este pueblo estaba viviendo, hermanos, un caso severo de pecado. ¿Se recuerda cuál era el pecado de este pueblo? Llevamos varios mensajes de este libro de Amós. Y Amós les había reprendido por su injusticia, por su idolatría. Ellos adoraban a su manera, no a la manera de Dios. Ellos querían ejercer justicia a su manera, que no era justicia, sino injusticia, y habían ignorado la justicia de Dios. Oprimían al pobre, le quitaban al pobre. Cuando el necesitado de legalidad venía para que se hiciera justicia en un caso personal, esa persona era ignorada. Las cortes de juicio habían sido corrompidas. Solo bebían, solo comían. Y cuando bebían, hermanos, no bebían, de acuerdo al pasaje que leímos ahorita, no bebían de copas, bebían de tazones. O sea que la borrachera era grande. Disfrutaban de sus perfumes de Louis Vuitton, mientras que ignoraban la ruina de sus hermanos. Dice, mientras que ustedes ignoran la ruina de José. ¿Y por qué menciona a José? Hermanos, ¿se recuerda? De José vinieron dos tribus, Manasés y Efraín. Y en el reino del norte, el reino al que Amós le está hablando, esas dos tribus eran prominentes, poderosas, numerosas en el reino del norte. Estos ricos se hartaban de comida, se hartaban de licor, se hartaban de perfumes e ignoraban la desgracia, la ruina de sus hermanos que necesitaban. La arrogancia es un orgullo, hermanos, excesivo. Podemos decir que la arrogancia es la mamá del orgullo. La arrogancia es la mamá del orgullo. La arrogancia, hermanos, es un pecado que Dios aborrece. Así como aborrece el orgullo, aborrece la arrogancia a Dios. Fíjese lo que dice Proverbios 16, versículo 5. Abominación al Señor es todo el que es altivo
de corazón. Altivo de corazón es orgullo, es arrogancia. Y para Dios, hermanos, el corazón que es orgulloso, que es arrogante, Dios siente abominación en contra de eso. Y cuando usted puede tratar de examinar esa palabra, abominables son para Dios estas cosas, uno puede pensar en algo que le causa asco a Dios. Algo que le causa ganas así, me imagino yo como que ganas de vomitar. Yo tengo hijas que no aguantan ni siquiera en estos últimos semanas cuando estuve enfermo. Me subí al carro con una de mis hijas, la más pequeñita, no le voy a decir su nombre para que no sepan quién es. En ese momento que iba manejando me sentí enfermo y traía una bolsa allí y me hice a un lado y agarré la bolsa y no le voy a dar mucha descripción para no causar en ustedes, pero hice unos movimientos y ruidos, sentí como la sensación de devolver y noto en mi visión así de lado que mi hija que iba al lado me estaba mirando y el momento cuando empiezo le hace así, baja la ventana. No aguantó. Pienso, hermanos, que esa es la reacción que Dios tiene delante de un corazón que es arrogante, altivo, orgulloso. Y la segunda parte de este versículo 5 de Proverbios 16 dice que ciertamente no quedará sin castigo. Cuando Dios ama a sus hijos, o más bien, ya que Dios ama a sus hijos, Él no puede dejarnos, hermanos, con un corazón arrogante. Y a veces pasan cosas en nuestras vidas que nos bajan un poquito. Cuando estábamos volando por arriba, el Señor dice, vas volando muy alto. Y nos baja. Pasan situaciones en nuestras vidas que nos calman, que aplacan ese orgullo de nosotros, que nos cambian. Hermanos, este pueblo estaba disfrutando de banquetes excesivos, pero esos banquetes excesivos llegarían a su fin. El fin de este pueblo estaba sentenciado. La conquista estaba sentenciada, la muerte estaba sentenciada, el destierro por los asirios ya estaba sentenciado. ¿Se recuerda quién eran los asirios? Hace unos mensajes se los expliqué. Les di detalles, hermanos. Los asirios eran conocidos por su barbaridad. Hoy en día hay personas que dicen, ¿qué barbaridad? No, esto sí era barbaridad. Esto era bárbaro, hermanos. Por eso no entiendo por qué hay personas que le ponen a sus hijos Bárbara. Los asirios eran crueles extremos. Eran expertos en el terror psicológico. Ellos implementaban deportaciones masivas y ejercían castigos ejemplos para suprimir rebeliones, para que los conquistados supieran quién tenía el poder. Decapitaban a algunos que conquistaban en frente de otros que habían conquistado. Los mutilaban sus manos, sus pies en frente de otros conquistados. Hacían desollamientos vivos. Desollamientos es un término que el amor no se conoce mucho. ¿Ha pelado usted alguna vez un pollo antes de comer? El pollo no sufre. Ya cuando usted lo pela, ya no siente. Pero los asirios le quitaban la piel, le arrancaban la piel a las personas vivas en frente de otros para ejercer su dominio. Ellos usaban las cabezas que ellos mismos decapitaban en un collar, los traían colgados aquí enfrente.
Eso era parte del terror psicológico que ellos ejercían. Ellos, hermanos, desmoralizaban a sus capturados, los torturaban, los enganchaban con garfios, con ganchos en la nariz y en los labios para conducirlos hacia el lugar donde los iban a llevar, como si fueran bestias. A sus conquistados los trataban como bestias salvajes, los humillaban de una manera increíble en esas marchas forzadas al exilio. Usted puede ver más de esto en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 11. Hermanos, como Israel, hay quienes repetidamente ignoran las advertencias de Dios. ¿Cuántos habrá aquí? ¿Cuántos sabremos aquí que alguna vez hemos ignorado una advertencia de Dios? Pero pensamos, a veces somos tan arrogantes que pensamos que sabemos mejor que Dios, que conocemos el camino mejor que Dios, que podemos hacer las cosas a un estilo mejor. Hay quienes repetidamente ignoran las advertencias de Dios, cristianos y no cristianos. El que no es cristiano piensa que no necesita a Dios. Confía en su camino, confía en el caminar que lleva, en lo que tiene. Pero un día, el día menos esperado, se encontrará con la cruda realidad que iba camino al destierro eterno. Hay cristianos que llegan a la iglesia y nada más escuchan un mensaje más. Hermanos, cuando escuchamos estos mensajes tenemos que decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarme a mí? ¿Qué es lo que tú quieres corregir en mí? Tener nuestro oído abierto, nuestra mente pensando, nuestro corazón dispuesto para que el Señor hable en nuestras vidas. Hoy en día, hermanos, hay cristianos que ya nos hemos vuelto muy cómodos con este tiempo maravilloso de la gracia. Hoy ya no vivimos en ese tiempo de la ley, en el tiempo antiguo cuando pasaban todas esas cosas. Hoy estamos tranquilos en el tiempo de la gracia y convertimos esa gracia en permiso para vivir la vida como la queremos vivir, como el cuerpo y la carne nos llama a vivir. Pero los cristianos, hermanos, también terminan recibiendo disciplina de Dios porque Dios nos ama. Y al Hijo, Él lo ama y porque es Hijo, lo disciplina, lo reprende. Veamos los versículos 8 al 11. Dios jura, Dios aborrece, Dios castiga. Dice: el Señor Dios ha jurado por sí mismo. Ha declarado el Señor, Dios de los ejércitos: aborrezco la arrogancia de Jacob y odio sus palacios, así que entregaré la ciudad y cuanto hay en ella. Y si 10 hombres quedan en una misma casa, morirán. Entonces su tío o su incinerador levantará a cada uno para sacar sus huesos de la casa. Y dirá al que está en el fondo de la casa: ¿hay alguien más contigo? Y éste responderá: nadie. Entonces aquel dirá: guarda silencio, porque no se debe hacer mención del nombre del Señor, porque el Señor ordenará que la casa grande sea reducida a escombros y que la casa pequeña sea hecha pedazos. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, si nosotros estuviéramos escuchando que de repente alguien se acercara a nosotros y nos dijera: tengo una palabra de Dios para ti? Mira, el Señor me ha movido a decirte, y empezar a leer cosas similares a esta. ¿Qué haríamos si el Señor nos dijera, el Señor ha jurado? O que alguien nos dijera: el Señor ha jurado por sí mismo, Él ha declarado que Él aborrece tu arrogancia, que Él odia tus palacios, que vendrá un tiempo cuando quedarán tantos muertos que no podrán ni siquiera sepultarlos, sino que llegará un familiar, un tío, un familiar, o el incinerador, ni siquiera un familiar, a quemarlos en conjunto para evitar la peste. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos?
¿Se fija usted el nivel de arrogancia que vivía este pueblo de Israel, hermanos? Pero ¿sabía también usted que nosotros no somos exentos de llegar a ese nivel de arrogancia también? La destrucción estaba siendo por juramento de Dios. Él se juró por sí mismo, hermanos. Esto lo había causado la arrogancia del pueblo. Un pueblo que había escuchado con arrogancia y ignoraba con arrogancia la advertencia. Se había vuelto insensible. Había llegado el castigo y había llegado al nivel de recibir la destrucción total, pero no hacía nada para salvarse. Nada. El versículo 8 dice, el Señor juró por sí mismo. Hermanos, esto es serio. Cuando el Señor jura por sí mismo, le está jurando por Él mismo, porque no hay nadie más alto sino Él. Es como decir, si no cumplo lo que yo te dije que voy a hacer, yo dejo de ser Dios. Dios aborrecía la causa del estado del pueblo, su pecado de arrogancia, hermanos. Otro versículo más que habla del orgullo, de la arrogancia, es Proverbios 8:13, que dice así: el temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. No es que no le guste a Dios, no es que no sea su preferencia, es que Él aborrece este tipo de pecados, hermanos. Aborrezco, dice Él, yo aborrezco. Dios también dice, aborrezco tus palacios, hermanos. Esta era la bandera de los ricos injustos que robaban a los pobres, se aprovechaban de ellos, tenían palacios, habían ganado de riqueza. Perdón. Habían ganado de riqueza mala vida. Hermanos, la arrogancia, como ya les dije, es un orgullo excesivo que duerme la sensibilidad del hombre. Esta le da una seguridad ilusoria y peligrosa a todo aquel que va por el camino de la arrogancia. Pero dice Dios que Él iba a entregar la ciudad y sus habitantes. Todos dentro de una casa iban a morir, o casi todos. Llegaría el familiar, el tío, el familiar, o el que iba a incinerar los cuerpos de tanta mortandad, los iban a tener que quemar juntos. Entonces habitantes estarían escondidos, algunos estarían escondidos dentro de todos los muertos, estarían escondidos callados. Y cuando iba entrando el que iba a sacar los cuerpos para incinerarlos, se iba a dar cuenta que había todavía una persona viva ahí. Le preguntaría, ¿hay alguien más? Guarda silencio, no vaya a ser que Dios sepa que estás aquí y a ti también te mate. Los habitantes, hermanos, estarían escondidos, llenos de horror. No, estarían callados para no ser descubiertos. Y la orden de Dios sería la destrucción total, hermanos. Pero ¿y nosotros qué? ¿Estamos actuando como el pueblo de Israel? Orgullosos, arrogantes. Yo no necesito a Dios. Yo conozco mejor que Dios. Yo sé cómo vivir mi vida mejor que como Dios me dice que yo la viva. Nosotros persistimos en ignorar la voz de Dios. Eso es arrogancia, hermanos. Decirle a Dios, yo no te necesito. Eso es arrogancia al máximo. ¿Dejaremos que la arrogancia nos ciegue, hermanos, y nos cierre los oídos? Hermanos, ya vimos lo abominable que es la arrogancia para Dios. Para agregar a esto, hermanos, de la lista de 7 cosas que el proverbio dice que Dios abomina, que Dios aborrece, que Dios odia. ¿Se recuerda cuál es el primer pecado en la lista de esas 7 cosas que Él aborrece? Proverbios 6, versículo 16 al 19. 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para Él. Comienza la lista. ¿Y comienza con qué? Ojos
soberbios. Obviamente, hermanos, no podemos ignorar el resto de la lista. La lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, los pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y aquel que siembra discordia entre hermanos. Estas 7 cosas, el Señor dice, son abominación para Él. Los que no conocen a Dios, hermanos, uno puede decir, pues no conocen a Dios. No miran, no pueden mirar, están muertos en sus delitos y pecados. Así los describe Efesios. Ellos prefieren confiar en sí mismos, en su camino que van, en lo que ellos tienen, sus posesiones. Pero un día se darán cuenta de que todo será demasiado tarde para ellos. Pero no solo el incrédulo, hermanos. Los cristianos terminamos haciendo lo que ellos hacen. Esa es la tristeza más grande, hermanos, que nosotros nos comportemos como los que no conocen a Dios. Que llenemos nuestros corazones de arrogancia. Que terminemos haciendo lo que ellos hacen, dejando que la arrogancia mude nuestros sentidos, hasta pensar que todo está bien. Cuando nos hemos desviado severamente del camino, hermanos, ¿estamos viviendo demasiado tranquilos en la gracia? ¿Confiando en que Dios tendrá misericordia de nosotros? Hermanos, hay pocas cosas tan bellas que el cultivar la humildad. La humildad, hermanos, va a ser algo que primero, para comenzar, le agrada a Dios. Un corazón humilde. La palabra del Señor dice que Él se aparta de los que son soberbios y Él se acerca al que es humilde de corazón. La humildad te va a ayudar en todo, hermanos, en tu trabajo. Te va a ayudar en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. No hay nada o pocas cosas tan bellas como cultivar la humildad en nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez que le pedimos al Señor? Le pedimos al Señor por nuestros hijos, por su salvación, por la provisión de la casa, por la salud. Pero ¿cuándo fue la última vez que le pedimos a Dios que Él nos ayudara a cultivar humildad en nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que le pedimos eso a Dios? Posiblemente está en la lista mero abajo, posiblemente ni siquiera en la lista está. Veamos ya al final del mensaje, los versículos 12 al 14. Este pueblo había logrado lo imposible, aumentar su pecado. Dice Amós 6:12: ¿corren los caballos por la peña? ¿Se ara en ella con bueyes? Pues ustedes han convertido el derecho en veneno y el fruto de la justicia en amargura. Ustedes se alegran por lo de Bar, que dicen: ¿no hemos tomado para nosotros Carnaim con nuestra propia fuerza? Por tanto voy a levantar contra ustedes, oh casa de Israel, declara el Señor, Dios de los ejércitos, una nación que los afligirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Araba. Y ahí termina el mensaje de este capítulo 6. Hermanos, este pueblo había llegado lo imposible. Cuando habían llegado en lo más bajo de su pecado, ellos sobrepasaron hasta sus mismas expectativas. Habían hecho las cosas peores. Habían por su arrogancia ignorado la advertencia, se habían vuelto insensibles y estaban siendo llevados al castigo para recibir destrucción total. ¿Cuándo ha visto usted un jinete que se suba en un caballo, hermanos? Yo no sé si sabía, pero yo soy un jinete experimentado.
Es broma. En una ocasión, si yo no supiera ni confiara en el amor de mi esposa, yo hubiese pensado que le dijo a mis cuñados que me pusieran una trampa. Andábamos allá en el rancho, en más de 1,000 hectáreas que tiene mi suegro, más de 1,000 hectáreas. Andaba en un caballo no, andábamos en el rancho, no sabía qué hacer y pues vi que se estaban enseñando caballos y iban a llevar las vacas a cambiarlas de un lugar a otro para que fueran se había acabado el agua donde vi si estaban y las iban a mover. Y me subí al caballo con ellos. Sí, hermano, sí traía mi tejana. Imagínense nada más. Y andábamos hermanos, arriba en el monte. No soy experto jinete, pero sé algo, poquito. No era la primera vez que me subía a un caballo. Pero en un momento, cuando íbamos pasando por un estrecho, hermanos, habían unas peñas. Y habían unos árboles, que ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero que tienen unas espinas. ¿Huizaches? Y yo andaba en ese caballo y yo sentí que me pasó la película de mi vida por enfrente de mí. Cuando íbamos arreando, ¿se dice arrear las vacas? Íbamos arreando las vacas y había un arroyito que estaba bajando con agua, una peña y luego una peña retirada. Y el caballo, en lugar de pensar como yo, de bajar la peña y luego subir la otra peña, que da el brinco. Brinca, hermanos. Brinca y un árbol hacia al lado. Me tumbó y quedé arañado de mi cabeza. Mi cabellera frondosa no me protegió en ese momento. Yo sé que mi esposa me ama. Pero si no me amara, si yo dudara en el amor de ella, yo hubiera pensado, mi esposa se puso de acuerdo con mi cuñado para que ya me quedara ahí arriba y no bajara. ¿Ha visto usted alguna vez algún jinete corriendo entre peñas? No, hermanos, no se puede. Estoy hablando de rocas grandes, donde la superficie no está al nivel, hay diferentes, pueden a lo mejor trotar o ir rápido, pero correr no pueden, eso es imposible. No sé si sabían también que yo soy un agricultor experimentado, no lo soy. Pero yo sé suficiente para saber que un lugar que tiene muchas rocas, muchas piedras, se tiene que despeñar primero. Se tienen que sacar las rocas. No se ponen los bueyes a arar simplemente en un lugar donde está lleno de piedras y piedras grandes. No se puede. Se tiene que aplanar la superficie. Entonces el profeta Amós dice aquí, en este versículo, ¿corren los caballos por la peña? No, la respuesta sería, no pueden correr los caballos por la peña. Y la segunda pregunta es, ¿se ara en ella con bueyes? La respuesta sería no, eso es imposible que un caballo corra en la peña y que se pueda arar sobre las peñas. Pero luego dice, pues ustedes han hecho lo imposible. Ustedes han convertido el derecho en veneno y el fruto de la justicia en amargura. El pecado de arrogancia, de idolatría, de injusticia, de falta de rectitud dentro de este pueblo había sido tal que habían pervertido estas cosas que debían de ser buenas para el pueblo en algo malo. Un pueblo que escuchaba, hermanos, con arrogancia, ya estaba ignorando la advertencia. El versículo 13 dice que este pueblo de Israel estaba lleno de orgullo excesivo, arrogancia.
Israel se jactaba de haber derrotado a Lodebar. Imagínense nada más. Yo no sé si usted sabe quién es Lodebar o dónde está Lodebar, pero Lodebar era una ciudad insignificante. Es como que yo le dijera, hermanos, el día de ayer yo me enfrenté contra un contrincante que amenazó a mi familia y de repente salgo en las noticias y usted mira que era una ancianita débil y frágil a la que yo me enfrenté en el supermercado. Usted diría, ¿qué contrincante es ese? ¿Qué hazaña tan grande has hecho tú? Enfrentarte a una ancianita débil y frágil. Ellos se jactaban de que habían conquistado a Lodebar. Lodebar, hermanos, era una ciudad que su mismo nombre significaba lugar de nada. Lugar de nada. El registro bíblico, no sé si sabe y se acuerda de ese hombre, ese hijo de Jonatán, Mefiboset. Él cuando se fue a esconder pensando que a lo mejor David lo iba a matar a él, bueno, se lo llevaron a esconderlo, se lo llevaron a Lodebar. Y el registro bíblico describe este lugar como un lugar árido, pobre y un lugar de anonimato. Ellos pensaron, hermanos, que al conquistar Lodebar habían adquirido, y dicen, hemos adquirido Carnaim. Carnaim. Eso significa cuernos. Y el cuerno es un símbolo de fuerza. Ellos pensaron que por haber conquistado a Lodebar, ellos habían adquirido fuerza. Oh, qué grande hazaña hemos hecho al haber conquistado a Lodebar. Se alegraban por esta victoria sobre Lodebar. Pero el profeta les recuerda con sarcasmo que ellos en realidad no habían conquistado nada. Tal era el orgullo de Israel que se jactaba de victorias militares insignificantes. Su destrucción, la destrucción de este pueblo, por lo tanto, sería desde Hamat hasta el arroyo de Arabá. Hermanos, estos eran lugares físicos en Israel. Uno al norte, al extremo, al límite norte de Israel y uno al límite sur de Israel. O sea, todo el territorio de Israel sería arrasado. ¿Y sabe quién llegó? El mismo ejército que conquistó a Gat, Hamat la Grande, Asiria. Asiria llegó después con su ejército. La arrogancia, hermanos, es un orgullo excesivo que duerme la sensibilidad del hombre. Y hay veces, hermanos, que esa misma arrogancia ha dormido la sensibilidad de la persona, que la persona no se da cuenta del veneno que trae dentro. La sensibilidad está completamente herida y no se dan cuenta la arrogancia que hay dentro de sus vidas. ¿Ha escuchado alguna persona que diga, yo soy humilde? Cuidado, hermanos, con esas personas. Si no lo dice bromeando, cuidado con aquellas personas que digan que son humildes. Es posiblemente lo menos que van a tener. Pero nosotros, ¿qué, hermanos? ¿Cuántos llevamos el mismo camino que este pueblo? ¿Cuántos no nos hemos preocupado por cultivar la humildad? ¿Cuántos no nos estamos preocupando por pedirla a Dios en oración? Y más bien pensamos y miramos de una manera equivocada que somos humildes. Hermanos, la arrogancia producida por el orgullo tiende a cambiar la realidad por una perspectiva de seguridad ilusoria. Persistimos en ignorar la voz de Dios. Los que no conocen a Dios escuchan la advertencia, pero uno dice, pues no entienden, están muertos. Pero nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios, debemos de tener nuestro corazón abierto, nuestro entendimiento abierto para entender lo que el Señor nos quiere decir. Desechemos la arrogancia que Él abomina de nuestras vidas. No seamos como el incrédulo. Escuchemos la voluntad de Dios para nosotros. Seamos obedientes antes que causemos la disciplina de Dios sobre nosotros. Cultivemos esa humildad. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos e inclinamos nuestro rostro?
Al igual que como llegó este ejército asirio y conquistó este pueblo en el momento, en el día, en la hora que menos ellos esperaban, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida del Señor Jesús será en un momento que nadie está esperando. Será como el ladrón que llega en la noche, que no avisa que viene, pero llega. Mateo 24 dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. En el tiempo de Noé, Noé predicaba. Mientras que construía el arca, él predicaba. E invitaba a las personas a que subieran al arca porque vendría un momento en que llegaría una lluvia tan grande que inundaría el mundo entero. Pero la gente no escuchó la voz de Noé. No comprendían el mensaje de Noé. Hasta que fue demasiado tarde. Empezó a llover y el agua se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. En un día, en un momento en que nadie lo espera. Por eso es que el llamado de las Escrituras es que todos estemos preparados. Qué maravilloso, hermanos, que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo su voluntad. Nos encuentre cultivando la humildad de nuestras vidas. Nos encuentre buscando obedecerle a Él. No ignoremos a Dios. La arrogancia solamente te va a dar una seguridad ilusoria. Solamente te va a hacer pensar que estás bien, que puedes estar tranquilo por cómo estás viviendo, por lo que tienes, lo que posees. Cultiva la humildad en tu vida. Haz ese esfuerzo por parecerte más a Dios, más a su Hijo. Y si tú no eres cristiano, porque te recuerdo que no todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y quiero leerte lo que dice la Biblia. ¿Por qué es que yo digo eso? Yo no lo digo simplemente porque a mí se me antoja decirlo. El libro de Juan, en su capítulo 1, el versículo 12, dice, pero a todos los que lo recibieron, está hablando de Jesús, a todos los que reciben a Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, a los que creen en Jesús. Esos son hijos de Dios, los que creen en Jesús. Y el que ha creído en Jesús sigue a Jesús, se esfuerza por obedecer a Jesús, ama a Jesús. Empieza a dejar aquellas cosas que a Jesús no le agradan. Empiezan a ser más como Jesús. Y yo te voy a decir que no ha habido ninguna persona más humilde que ha pasado por esta tierra como Jesús. No solamente ha sido el más humilde, Él era la humildad encarnada. Pero ese mismo Jesús que vino
como un cordero humilde que cuando fue acusado ni siquiera abrió su boca, un día regresará. Y si tú no eres su hijo, no te vistas porque no vas. Tú te quedarás. Tú sufrirás el castigo eterno en el infierno. Por eso hoy es día de no dejar que la arrogancia te engañe. Hoy es día que tú reconozcas que necesitas a Jesús. Hoy es día que doblegues tu vida a Jesús, que entregues a Él tus motivaciones, tus planes, que entregues a Él tu vida, que vengas a Él arrepentido, reconociendo que eres pecador. Y le pidas: Señor, yo te necesito. Dame esa fe que solamente tú puedes dar. Dile: dame esa salvación que solamente tú puedes dar. Concédeme el arrepentimiento. Si tú lo haces, y eres sincero con Dios, el Señor te salvará y te dará lo que jamás en tu vida, con todo el esfuerzo, podrás lograr: la salvación. Amado Dios, esa es tu palabra. Agradecemos tu gracia, Señor. Agradecemos, Padre, que tú hayas hablado a nosotros. Señor, que tú nos llames la atención, Padre. Queremos ser más como tú. Quita la arrogancia de nuestras vidas. Quita la autodependencia en nosotros y ayúdanos a depender en ti. Concédenos, Señor, el poder cultivar la humildad en nuestras vidas. Concédenos ser más como Jesús. Y concede, Señor, que todo aquel que no te conocía haya escuchado esta advertencia final de tu venida, Señor. Y que tú les concedas esa fe, el arrepentimiento para salvación. Pedimos, Padre, que tú lo hagas esto. Y que este mensaje no sea un mensaje más, que vaya con nosotros en nuestros corazones. Te lo pedimos para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.